Dentro de, el desarrollo y el crecimiento de los países han habido diversas teorías explicativas. La propia ciencia de la economía es una ciencia que nace intentando responder a la pregunta de por qué crece la economía de un país y a partir de ahí se ramifica a muchas situaciones, ¿no? Dentro de los más conocidos, de los que más han marcado una época, podemos nombrar el modelo de Thomas Malthus. Estamos hablando aquí a los albores de la revolución industrial aproximadamente, donde estábamos en una economía agraria. El principal problema de la época era darle de comer a la población y entonces el crecimiento estaba limitado, según el modelo de Malthus, por la disponibilidad de tierras, porque había que darle de comer a la población. La actividad en la agricultura era la principal actividad de donde salían los alimentos, y la agricultura es intensiva en tierra. Entonces se utiliza la tierra más fértil, la mejor tierra para generar productos agrícolas, y a medida que la población fuera creciendo, como el stock de tierra está dado, es decir, no podemos inventar más tierra, y habiendo ya utilizado las parcelas más fértiles, toda la tierra que se podía ir ganando iba a ser menos fértil que la que ya se estaba utilizando. Por lo tanto, los rendimientos de la tierra, los rendimientos marginales de la tierra iban a ser decrecientes cada vez a ritmo mayor. Iba a llegar un momento entonces en que el crecimiento poblacional iba a llevar a que no se le pudiera dar de comer a toda la gente. Entonces era sombrío aquí el pronóstico de crecimiento, y Malthus entonces decía que el crecimiento poblacional iba a llevar a un punto en que la propia población se iba a reducir, a controlar por el hambre, debido a que no se le iba a poder dar de comer. Esto no sucedió, y no sucedió, bueno, básicamente porque pasó algo que Malthus no consideraba, que era el avance tecnológico. El modelo neoclásico, eh, que lo podemos considerar con o sin progreso técnico, hace hincapié en los stocks de capital y de trabajo. Entonces, el modelo neoclásico establece que la función de producción de un país es función del capital y del trabajo. Entonces, si un país, el producto, la cantidad de bienes y servicios que un país va a poder producir depende de su stock de trabajo y de capital. Dado un stock de trabajo y capital, es la frontera de producción a la que puede llegar un país. En el caso del crecimiento del progreso técnico, solo uno de los mayores exponentes de este modelo establece lo que se denomina el residuo de solo, que era todo aquel crecimiento económico que no se puede explicar por el capital o el trabajo con el que cuenta un país en otro momento, si con los factores productivos, se dice que es producto del residuo. El residuo es: recogemos todo lo que el modelo no puede explicar, en este caso por trabajo y capital, todo el crecimiento que no explicamos por trabajo y capital, lo metemos en una cosa que se llama residuo de solo, y básicamente eso era el cambio tecnológico. Es decir, el residuo de solo básicamente recogía el crecimiento que se daba más allá de la acumulación o de la mayor cantidad de stock de trabajo y de capital, y era también entonces debido al progreso técnico. Más cerca en el tiempo se comenzó a hablar del crecimiento endógeno. Eso tiene que ver con las condiciones propias institucionales de funcionamiento de la economía de los países, que llevan a mayores o menores índices de crecimiento, ¿no? Cuando se estudia el crecimiento, la riqueza de las naciones, a ver, los países ricos son ricos porque crecieron, ¿bien? Es decir, hacen y crecieron en los últimos 100 años. Ahí se hicieron ricos, digamos. El poder siempre ha sido militar. La geopolítica está dominada por el poder militar. El poder económico lleva a que muchos países sean ricos, algunos con poder militar y con poder político, entonces otros no.
pero era el tamaño lo que hacía al poder. En el crecimiento y en el desarrollo pueden ser países más grandes o más chicos, con o sin poder militar, aquellos que tengan desarrollo económicos y humanos importantes. El crecimiento endógeno va entonces a estudiar aquellas condiciones que hacen que algunos países tengan mayor o menor crecimiento más allá de las explicaciones tradicionales de stock de trabajo y de capital. Bien, y tiene que ver con las instituciones, básicamente con los incentivos y la aplicación de esos incentivos económicos por parte de los agentes económicos y cómo eso repercute en las estadísticas, en los productos brutos y en general en las variables económicas de los países. La teoría de la convergencia era una teoría que estaba mucho en boga, digamos, allá por los años 80, 70, 80. Se hablaba de la teoría de la convergencia que decía que los países menos desarrollados, los menos favorecidos en términos de desarrollo económico, iban a tender a converger a los niveles de producto y de PBI de los países desarrollados. La verdad que esto no ha pasado y casi que hay convergencia inversa en algunos lados, ¿no? Pero bien, la teoría de convergencia entonces indica que si un país crece y funciona su economía mejor que el otro, esto está de alguna manera relacionado con aquel famoso efecto de derrame, ¿no? Si a uno le va bien matar temprano al otro le va a hacer que le vaya bien. No surgen evidencias que esto sea tan así. Yo soy más partidario de entender las limitaciones o los drivers de crecimiento que vienen a partir de estudiar el crecimiento endógeno. Otra cosa de la que se habla mucho últimamente tiene que ver con el crecimiento sostenible, el crecimiento sustentable. Es lo mismo, no es lo mismo, la sostenibilidad, la sustentabilidad. La verdad que acá de nuevo hay mucho para decir. Y mucho para inventar también, ¿no? Más allá de la diferencia entre la sostenibilidad, la sustentabilidad, que algunos hacen grandes tratados de esto, algunos otros lo tratan como si fueran lo mismo, yo entiendo que tiene algunas ciertas diferencias que son complementarios, pero lo importante, más allá de los conceptos, es que el crecimiento, se habla mucho del crecimiento sostenible. Sostenido significa sostenido en el tiempo, ¿no? Pero sostenible y sustentable haría referencia a que el crecimiento de un país en un determinado momento no debe, de una sociedad, digamos, de una economía, no debería condicionar al crecimiento en el futuro de la sociedad, de las generaciones venideras. Entonces, las distintas fases del crecimiento, ¿no? El crecimiento económico, eh, se supone que debe ser sostenible en términos ambientales, en términos sociales y en términos económicos, ¿no? Entonces el crecimiento debería ser con aquella idea de que no se condicionen las posibilidades de crecimiento a futuro de las generaciones venideras, y esa sostenibilidad debería ser social, es decir, de sentar bases para que la sociedad crezca, mejore y sea una comunidad cada vez mejor para vivir en ella y que en el futuro, es decir, no hacer las cosas a costa de, por ejemplo, polarizar, dividir la sociedad y tener permanentes tensiones sociales. Ambientales es la que más, de la que más la sostenibilidad ambiental quizás de la que más se habla, pero no es la única, que tiene que ver con, bueno, no condicionar a las generaciones futuras dejándoles un mundo con su la naturaleza devastada, ¿no? Y la sostenibilidad económica, porque el principal condicionante que uno le puede dejar a las generaciones futuras, entiendo yo, es un país que no ha crecido, es decir, un país con niveles de desarrollo muy bajos, porque uno construye sobre lo ya construido. Si lo que ya construido es muy bajo, ese sí es un condicionante que a veces no le damos la importancia que tiene. Y la sostenibilidad macroeconómica habla y está para mí relacionada con los drivers de crecimiento endógeno, cómo generamos instituciones sociales y económicas que permitan
que los agentes económicos tengan incentivos para mejorar, para producir cada vez más y hacer esto sin que la sociedad vaya dejando de lado a muchos de sus integrantes, ¿no? La sostenibilidad macroeconómica, entonces, por supuesto, hace referencia a las grandes variables macro. En nuestro país esto siempre es lo que está en juego, digamos, las variables macro, es decir, hacer que el crecimiento del PBI sea sostenido, que la estabilidad de precios sea sostenida, que la baja en el desempleo sea sostenida, que la integración de los segmentos más vulnerables de la población sea sostenido, que los jóvenes se integren al mercado laboral de forma sostenida, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en los últimos años, hablar de crecimiento, desarrollo, nos lleva a hablar del desarrollo tecnológico, ¿no? Se habla mucho de la nueva economía. ¿Qué es la nueva economía? ¿Qué se hace referencia con la nueva economía? Bien, a vieja, primero digamos que es la vieja. La vieja economía básicamente sería la economía industrial, ¿no? Aquella economía producto del desarrollo de las revoluciones industriales y que llevó a que el siglo XX tuviéramos un crecimiento muy fuerte, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de la economía global, de la economía de muchos países, las potencias que hoy conocemos crecieron durante el siglo XX. Bien, y y acá tenemos, por ejemplo, ejemplos, el Fordismo, es decir, el invento de la producción en serie, de la línea de montaje que permitió aumentar exponencialmente la producción industrial. Todas las empresas nacidas en ese paradigma se les considera la vieja economía, en realidad no es tan vieja, pero ¿y qué sería la nueva? Entonces, bueno, las empresas aquella tecnología basada en los desarrollos tecnológicos muy fuertes que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años. Pero en realidad, cuando uno habla de nueva economía, es un poco tramposo el término porque los dogmas son los dogmas son los mismos, es decir, que la filosofía económica no mismo, lo que cambia son las formas, lo que cambia son los medios, bien, ahora quizás no sean las automotrices las principales empresas del mundo, sino las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales, pero la forma de funcionamiento de la economía, la filosofía económica siguen siendo la misma con nuevas, la misma filosofía, los mismos dogmas con nuevas formas. ¿Basados en qué? Bueno, en los avances tecnológicos a partir de la computación, la era de las comunicaciones, la era de la información, la era digital, eh, que, que vemos y ha tomado una fuerza muy fuerte en los últimos años y ha hecho que sectores de la economía se reacomoden, ¿no? Entonces, algunos sectores que antes eran muy fuertes han dejado de serlo y algunos sectores nuevos han pasado ahora a ser los principales drivers de crecimiento económico. Y esto se da en un contexto de globalización que ha tenido diversas olas globalizadoras desde fines de la Edad Media hasta el siglo XX y que hoy se encuentra inserta en una ola globalizadora digital, digamos, donde lo que vemos es que grandes corporaciones que hace pocos años no existían, hoy dominan el mundo de los negocios, encabezan los rankings de las valoraciones bursátiles de las empresas y esas plataformas, acá tenemos las redes sociales, las plataformas de los marketplaces, de compraventa, varias presentes. Se han globalizado, es decir, que han llevado sus modelos de negocios y muchas veces de la propia empresa y van surgiendo nuevas eh, a todo el mundo, pero van surgiendo nuevas porque la dinámica es de generar nuevas formas de negocio, nuevas formas de ver las cosas y cada vez vamos avanzando más rápido, es decir, vemos empresas que se hicieron muy grandes, pero a pocos años vemos empresas que se hicieron igual de grandes en menos tiempo. Entonces, esa dinámica que tiene que ver con los avances tecnológicos, la globalización digital, donde hay mucho
referido a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Antes se hablaba solamente de investigación y desarrollo, ahora estamos en investigación, desarrollo e innovación. Lleva a que, si bien son los mismos dogmas, la economía de hoy tiene formas, tiene canales y tiene oportunidades distintas a las que tenía hace 100 años, 50 años, 20 años y le diría yo 5 años atrás también. Estamos en un mundo nuevo donde lo vemos en los indicadores bursátiles. Fíjense, este es un pequeño listado esto era para principios del 2020, las principales empresas del mundo en términos de capitalización bursátil, es decir, las multinacionales, las empresas más grandes del mundo son estas. Fíjense, eh, si uno lo toma el último o el penúltimo, van cambiando en los primeros puestos, pero digamos se pasan entre ellas, pero el perfil es el mismo. Esto que está al principio del año 2020 tiene como número uno a una empresa saudí que en realidad es como si fuera el país, acá no es la empresa de energía, la petrolera de los de Arabia Saudí, con una capitalización bursátil que la ha llevado al primer lugar. Y ahí nomás está Apple, la de las Mac, la de los iPhone, la de Steve Jobs. En segundo lugar, Microsoft. Fíjense que las capitalizaciones son muy similares. Microsoft, que durante muchos años, en los 90, principios de los 2000, encabezaba este ranking, sigue estando ahí. Microsoft es viejita ya, la nueva es de las viejas dentro de las nuevas, digamos. Amazon, el marketplace más grande, Jeff Bezos es su creador, está en cuarto lugar. Alphabet, esto es Google, está ahí también. Facebook, bien. Alibaba, el otro marketplace chino, bien, está en este top 10. Y después tenemos, fíjense quién va apareciendo, los sospechosos de siempre, como decía en la película, fondos de inversión, es decir, acá tenemos servicios de comunicación, acá hay otro banco, bien, acá está Visa, es decir que tenemos una presencia muy fuerte de empresas que antes no existían. Pensemos en Facebook, Google, que cuando decimos antes, hace pocos años, no eran lo que hoy son, no, son relativamente nuevas, y si bien son más viejas, Apple, Microsoft pueden estar ahí. Amazon es más o menos intermedia, junto con los grandes de siempre, la banca, el sector de la energía, el sector de la comunicación. Y después vienen muchas empresas que conocemos y que tienen que ver, además de estos sectores que acabamos de nombrar, hay dos sectores que siempre están presentes y son muy fuertes, que es con el consumo masivo, las empresas de producción de productos de consumo masivo, Johnson Johnson, Procter Gamble, etcétera, y las empresas de retail, donde está Walmart. Y bueno, si miramos vamos a ver que hay otros ahí entonces, que son los que venden las cosas que en definitiva la gente compra y que compiten cada vez más con los marketplaces, las plataformas como Amazon, Alibaba. Y nosotros tenemos nuestro Mercado Libre. Bien, entonces juntos son las empresas más grandes. Si ustedes toman esta lista de hace 20 años, de hace 10 años es totalmente distinta, de hace 20 años es totalmente distinta, de hace 50 años es absolutamente distinta. Como nota de color, fíjense, la Coca-Cola está en el lugar 26, con todo la nueva impronta, digamos. Coca-Cola es mucho más que la Coca-Cola. De nuevo, Exxon, energía. Toyota es la productora la automotora de vehículos, está en el lugar 31. Antes, hace 40, 50 años, las automotrices encabezaban, estaban en el top 10 y había 3 o 4 de ellas. Fíjense acá, Pfizer, y por acá está AstraZeneca, están algunos de los laboratorios que están con la cuestión de la vacuna de COVID. Netflix en el lugar número 52. Netflix, recuerden que empezó siendo una empresa que, si no estoy equivocado, te llevaba a tu casa DVDs. Bien, bueno, le competía a Blockbuster. Hoy es la empresa número 52 en capitalización bursátil, un monstruo. Más grande que el Citigroup, más grande que McDonald's, el monstruo de los monstruos de los
de las tiendas de comida rápida. Bien, L'Oreal, Nike, Philip Morris, fíjense, Philip Morris, a pesar de la debacle, digamos, en el consumo de tabaco, etcétera, que no es solo lo único que produce Philip Morris, está en este listado. Bien, y lo otro que pueden ver es el origen de estas empresas de mayor capitalización bursátil y tiene una presencia muy fuerte en los Estados Unidos. Va creciendo en la presencia de China y después el resto se divide entre algunos países. Bueno, acá dijimos Arabia Saudí, en el caso de la energía, en los países productores de petróleo tienen presencia, pero están los Estados Unidos, los chinos y después sueltos países europeos con algunas empresas. Latinoamérica en este listado está rezagado. Bien. ¿Qué es un unicornio? Cuando hablamos de nueva economía, de los nuevos procesos de producción, etcétera, debemos hablar de lo que se denominan las startups. ¿Bien? Una startup es un término que deberían conocer, considerar. Son las empresas, los nuevos emprendimientos, los emprendedores tecnológicos, son empresas generadas por por emprendedores, decíamos, de base tecnológica, de base digital, 100% funcionando en Internet o de manera virtual, con una base entonces tecnológica muy fuerte y con una posibilidad de escalabilidad muy grande. ¿Qué significa? Que si le va bien puede crecer exponencialmente en muy poco tiempo. ¿Bien? Eso es más o menos la idea, si son los emprendimientos tecnológicos modernos de alta probabilidad de ser de escalabilidad, de ser escalable. Bien. Y el unicornio son las startups cuya valoración de mercado ha pasado los 1.000 millones de dólares. Fijemos que a enero del 2020, Statista nos dice que los mayores unicornios, es decir, estas empresas, esto viene de aquella vieja idea, ¿no? Muchas de las empresas de la nueva tecnología, sobre todo las más viejas, crecieron con aquella idea de que eran unos jóvenes algún garaje, ¿no? Iniciando un pequeño negocio. Así inició Microsoft, Apple, acá, más cerca en el tiempo, Mercado Libre, que lo hicieron una cochera del padre del fundador. Y hay muchas otras empresas que arrancaron así. Bien, es la idea entonces de esa empresa que nace así, con más idea que capital, pero con una muy buena y decidida estrategia de negocio, con una base tecnológica muy fuerte y una alta escalabilidad. Y de ahí llegan a, fíjense, para el principio del 2020 hay dos empresas chinas que lograron tener, eso significa que esta empresa vale o valía en enero del 2020 $75.000 millones, se dedicaba a la inteligencia artificial. Otra que es una aplicación de transporte, $56.000 millones. Después vienen cuatro de Estados Unidos. Una de ellas es SpaceX, es la empresa de Musk de viajes aeroespaciales, que ya valía $33.300 millones. Y acá está Airbnb. Bien, Airbnb, la empresa, la plataforma de alquiler temporario, $35.000 millones, muy resistida por el sector hotelero tradicional. Siempre cuesta seguir, subirse, digamos, a las tendencias, pero no se tapa el sol con la mano. Después viene otra empresa china que es una aplicación de videojuegos, $18.000 millones. Estos muchachos que se dedicaron, muchachos y muchachas, a hacer videojuegos. Bueno, su empresa vale o valía en enero del 2020 $18.000 millones. Otra de e-commerce, videojuegos, drones. Estos son los sectores que habían nacido como emprendimientos tecnológicos chiquitos y habían llegado a grandes valoraciones de mercado. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bien, en Latinoamérica
a principios del 2020, esto es enero del 2020, el unicornio más valioso, es decir, que mayor valoración de mercado tenía era una empresa de origen argentino que es Mercado Libre, había llegado a los 31.500 millones, esto ya se dejó atrás, a mediados del 2020 estaba cerca de los 40.000 millones de dólares de capitalización bursátil y eso que tuvo meses de baja con la pandemia y la cuarentena, después subió como en la mayor parte de las acciones del mundo, ¿no? Y después tenemos una que se dedica, es una fintech de pagos, otra fintech, Globant, es otra de origen argentino, Rappi es una de las plataformas de delivery brasilera. Bueno, fíjense, y al último tenemos algo que nos resulta un poco más conocido, que es Despegar, que es una agencia de viajes virtual. Fue muy golpeada la capitalización bursátil de esta empresa con la pandemia, pero ¿cuál es la idea? Bueno, Latinoamérica está un poco fuera del mapa, del mapa global en capitalización bursátil de sus startups, pero así todo tiene una presencia eh, que no es para nada menor y hay presencia más allá de las fintech. El fintech son las empresas dedicadas a finanzas tecnológicas, significa, ¿no? Eh, los bancos digitales, las billeteras virtuales, etcétera, mucho en el retail, en la venta y después todo lo que se les pueda llegar a ocurrir. Bien, la mayor parte de estas empresas y de las startups y de las empresas que hoy dominan la capitalización bursátil dentro de lo que se denomina nueva tecnología, la nueva economía, fueron creadas entonces por emprendedores jóvenes y con una visión de negocios innovadora, con una fuerte apuesta tecnológica a la digitalización. Bien, entonces, como corolario, el futuro lo tenemos prácticamente enfrente de nuestros ojos y no sabemos cómo va a ser ese futuro, pero sí sabemos que, como decía el Mahatma Gandhi, hace ya muchos años lo decía, el futuro depende de lo que hacemos en el presente. Así es que si queremos hablar de crecimiento, desarrollo, hay cosas en las que uno como agente económico puede colaborar y hay cosas evidentemente que no, pero en esto la suma del todo colabora que si las condiciones macro, sociales, económicas de un determinado país se encaminan a darle posibilidades de crecimiento a ese país, pues entonces las posibilidades de desarrollo personal son muy altas. Y si las condiciones macro de un determinado país no lo dan, pues el mundo es grande y habrá que buscar donde sí las dé. Nuestro país, esperemos que de una vez por todas eh, termine el camino sinuoso de crecimiento, crisis, entonces sea un lugar donde podamos sostenidamente hablar de crecimiento, desarrollo y sobre todo de desarrollo humano.